En la bancada de diputados las modificaciones a ese proyecto que él considera que por eso no la quería votar, porque necesitaba algunos cambios. Y vamos a entrar en detalles a ver cuáles son esas modificaciones al proyecto de la caja militar de esta reforma. Recibimos al diputado de la Liga Federal del Frente Amplio, Darío Pérez. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, bienvenido. ¿Cuáles son esas modificaciones? Y antes que las modificaciones, porque capaz que no todo el mundo lo sigue esto, dos o tres puntualizaciones con respecto al proyecto en sí. La primera crítica que hice al proyecto fue que esto debió de ser consensuado entre todas las fuerzas políticas porque toda cosa que trasciende varios periodos de gobierno necesita de mayorías especiales. ¿Y eso porque está seguro además que no van a tener mayoría parlamentaria? No sé si la va a tener o no. Lo que yo digo es que va a involucrar a los próximos gobiernos. Estamos a un año de las elecciones. Claro. En el próximo gobierno pueden haber mayorías diferentes y por lo menos el 50%, si no más, del espectro político está pensando diferente en algunos aspectos de esta reforma. Todo el mundo considera que es necesaria, pero tiene aspectos bastante complicados. La otra cosa que esta reforma impacta particularmente en los sectores con menos posibilidades económicas. Vamos a decir con los más pobres. Quiero decir soldados y clases. Y a algunos los afecta de tal manera, no solamente en el bolsillo, directamente con una suma importante en desmedro de sus jubilaciones o de sus retiros, sino que también con la posibilidad de jubilarse. Eso es lo que dice Manini Ríos. Sí. Bueno, pero ¿qué es así? Entonces ¿Que lo diga Manini o que lo diga... No, está bien, no, porque lo sancionaron pero... con 30 días por decir eso. Pero es que realmente es así. Y eso surge de una simple cuenta, de la multiplicación, y tiene que ver con los años. De por sí es un proyecto árido, complejo, porque todo lo que es materia militar es una cosa desconocida para todos los que somos civiles. Claro. Hay que imbuirse y meterse en lo que es su vida, su forma, su pirámide, las formas que tenían antes de retiro, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que, excepto aquellos que entren en situaciones ideales de ingreso, por ejemplo, a los 18 años y retiro a los 48, todo aquel que tenga más de 26 años al ingresar, y eso es particularmente muy importante en sanidad militar, donde entran tritones, no llega a generar la causal jubilatoria. O sea, se debería jubilar más adelante. Eso es parte de lo que propones. No, la sanidad militar, digo. No porque existe el retiro obligatorio. Y los concursos, por ejemplo, tú puedes ingresar hasta con 40 años. Entonces, con el pasaje de los años, tampoco te da si no alcanzas. Pero ahí es donde propones un cambio. ¿Cómo? Ahí es donde propones un cambio. Ahí es uno de los cambios que nosotros no toqueteamos demasiado la ley. Particularmente nos interesa salvar a los clases y soldados y a la gente que trabaja en sanidad militar. ¿Por qué? Porque los oficiales de alguna manera van a llegar y porque tienen sueldos de otro tipo. Pero de la gente que estamos hablando que va a ser afectada, en el caso de clases y soldados, el 40% vive por debajo de la línea de la pobreza. 60% viven en asentamiento. Viven con una quinta parte de lo que es la canasta básica familiar medida en enero. Ese 40%... ¿Abarca unos 10.000 soldados en esa situación? Sí. En realidad esto afecta al 67% de todos los integrantes de las Fuerzas Armadas. Y detalles de los que uno se va enterando que son sumamente interesantes. ¿Ustedes saben cuánta gente trabaja en la salud, en el área de sanidad militar? 3.226 personas. Atienden a 180.000. Si nosotros descalabramos ese servicio, porque hay... Concretamente, vinieron colegas y me dijeron, mira, yo si esto me afecta de esta manera, prefiero irme a otro lugar. Claro. Además van a trabajar por sueldos menores. Claro. Yo quiero que la gente sepa que un odontólogo que entra con el grado de soldado, que generalmente entran como alférez, pero a veces entran de esa manera como soldado, gana 19.000 pesos en la mano. Y que a un CTIsta en el hospital militar, que eligió eso porque en la privada o en ACE con cargos de alta dedicación podría ganar mucho más, porque realmente podría,
le pagan 420 pesos la hora. Ahora, Darío, lo que no se entiende es por qué si estos números son cifras, son números fríos que tiene la reforma, ¿por qué hay tantas voces contradictorias de quienes la defienden? O inclusive que digan que quienes critican el proyecto oficialista están cuidando y defendiendo los sueldos altos. Hasta ahora, nadie ha retrucado las cosas de las que he hablado. Nadie ha agarrado... Bueno, pero la opinión de Murro y de Astori es distinta. Pero la opinión de ellos ha sido absolutamente general. Dicen que se no equivoca es cierto. el comandante y el otro y el costo beneficioso. Si yo te digo mañana a ustedes, yo te voy a sacar 10.000 pesos del bolsillo y vivo en el límite de la pobreza o por debajo de la pobreza, o si te duele. Porque de lo que estamos hablando son 2 platos de comida por día. Ellos dicen que eso no le va a pasar. Entonces, lo que hay en el trasfondo... ¿Usan otra calculadora? ¿Cuál es la diferencia? Claro, porque Marini no sé Ríos trató de hablar, lo sancionaron por el lugar que ocupa. En tu caso podés hablar. ¿Cuál es la diferencia de la calculadora de Murro? El tema, yo no sé cuál es la... ¿Cómo hacen los cálculos? Tendrían que hablar ellos. Yo hago los cálculos con un lápiz. Claro, pero son cálculos, eso es 6 lo que por yo- 5, ¿no? Porque son años de bonificación. Quiero que sepa la gente que no son las únicas actividades bonificadas que existen en diferentes profesiones. Los radiólogos, los maestros, hay varios que son tanto por tanto. Darío, pero Marcos Otegui, ahora esta semana, en el programa, dijo que se estaban cuidando pasividades de 340.000 pesos, por ejemplo. Pero También fuentes militares nos dicen que no existen esas... No existen. Y Bueno, negó que... Pero si un senador de la Yo te voy a República decir, me dice quienes eso, ganan más dentro de las pasividades pertenecen a compañeros del Frente Amplio, expresos políticos militares, que fueron resarcidos en su carrera, ¿no? O sea, se les dio el grado Sí, claro. que eventualmente hubieran podido llegar, Por la reparación, más sí. un 25% de reparación. Esos son los que ganan más. Entonces los senadores del Frente Amplio están cuidando esas jubilaciones. No, yo no, porque en realidad la reforma topea. Está bien, pero ¿a quién le creemos? Sí, porque también Otegui dijo que si ingresaban a los Mira, 26 años tenían jubilación, nadie me ha ¿no? dicho nada. No, está bien. Podrán decir que soy bruto, que soy medio Traidor, le han francote dicho. y traidor y todas esas cosas. Y que me vaya con Valenti, pero... pero No, porque te das cuenta que... ¿Pero no pensó en irse con Valente? ¿Ahora quiere hacer un sector aparte? No, yo lo sigo, Valenti, y coincido casi que plenamente en las cosas que le escribe. Pero yo prefiero dar la lucha dentro del Frente Amplio. Son muchos años. ¿Te la lleva el Frente Amplio, por ejemplo, en este caso, con estas modificaciones que estás planteando? Sí, quiero hablar de las modificaciones porque Sí. si no Sí. rehuiría la pregunta. Bien. Nosotros estamos planteando de sargento para abajo 7 por 5, con lo cual tú cubres a todo aquel que entra con más de 26 años. Lo Bien. cubre para el retiro. Claro. Alguna modificación más también que permita, por ejemplo, al personal de sanidad que el retiro no sea obligatorio, porque el problema es el corte que te obliga a retirarte. Claro. Entonces, de alguna manera salvamos eso para que aquellos que trabajan en sanidad militar, y en el caso, por ejemplo, de un médico, un odontólogo que entra con 35, 37... Claro, depende o de la hasta tarea, cerca. pueden seguir trabajando. Claro, que no tiene sentido. De hecho, le pasan en el resto de las sociedades. De hecho, pasan todos. Entonces, que le permita poder seguir trabajando. Después, otra cosa tiene que ver con los actos de servicio. Ustedes saben que recuerdo que tenía una compañera de trabajo que se había caído en un helicóptero en el mar. Por hacer un salvataje. Ella salvó, pero cuando tú entras en un helicóptero en el mar a hacer un salvataje, y en lo que vuelan, porque hay que ver en lo que vuelan, la persona dice, bueno, sí, está bien, me caigo, pero mi familia va a quedar bien. Y con el proyecto de reforma se le hace un corte que no es lo mismo en el espíritu de la... Cuando uno va a arriesgar la vida, claro. Sí, y no es significativo en sí para el servicio de retiro, pero para ellos, o para el que va a cometer una actividad de riesgo, es muy importante saberse proteger, por lo menos a su familia. Estoy dando un ejemplo, una cosa que no afecta demasiado. Y además hay cosas que acá no se dicen. Por ejemplo, aún sin reforma, a partir del 2030...
el problema que tiene este servicio de retiro, que es la relación activo-pasivo, que no es la única caja que lo tiene, porque también lo tiene casi toda la seguridad social, empieza a equilibrarse. ¿Por qué? El mayor ingreso se dio en la dictadura, pero biológicamente, para no hablar de muerte, esa gente comienza a irse de la tierra. Entonces, después del 2000... bueno, no, todavía me gustó la metáfora. Después del 2030 se empieza a emparejar la relación activo-pasivo, al punto tal que para el 2035 por lo menos van a haber 15.000 pasividades y pensiones menos, con los cuales solamente, aunque tú no hicieras la reforma, ahí a los valores de hoy serían 175 millones de dólares menos, más los efectos de la ley orgánica, que va a tratar de hacer que una pirámide que es trunca se transforme en una verdadera pirámide, también va a repercutir en el servicio de retiro. Bueno, capaz que el Frente te acepta alguna de estas propuestas para lograr tu voto y que salga finalmente... O sea, si salen estas propuestas, lo votás. Lo que planteo es de absoluto sentido común. Y la otra cosa que no he dicho tiene que ver con suavizar, digamos, lo que pueda hacer el régimen de transición, que de alguna manera se parece mucho a la reforma estrictamente. En el régimen de transición se pierden muchos derechos por parte de quienes habían logrado esas cosas. Bien, o sea, si salen estos proyectos, estas modificaciones, votás y si no se pierde el voto 50. Y si no es complicado porque yo no me voy a hacer responsable de mandar más gente a la pobreza. Bien, tus cálculos son iguales a los de Guido Manini Ríos y él fue sancionado. ¿Estás de acuerdo con esa sanción? El poder civil está por encima del poder militar. Bien, por último, hablabas recién de que tenés mucho en común con las declaraciones de Valenti. ¿Qué te parecieron las declaraciones de Almagro sobre Venezuela? Una cosa es lo que dice con respecto a la intervención. Él dijo que no quiso decir lo que pareció. Bueno, pero todos entendimos que había que agotar la vía diplomática, pero no descartamos. Todos entendimos que sí, como que estaba de alguna manera promoviendo una intervención militar. Pero con respecto a lo otro que está pasando, está pasando. El tema de fondo, claro, Venezuela. Está pasando. ¿Y la solución? Le guste a quien le guste. Bien, ¿y la solución? Y la solución la puede encontrar el pueblo venezolano de la misma manera que nos arreglamos nosotros para sacarnos la dictadura de arriba. Darío Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos. Que pase bien. Nos vamos ahora con...